vamos a hablar de un concepto como es la resiliencia, y para esto tenemos la suerte de contactar con Silvia Zabalza. Ella es psicóloga y experta, podríamos decir, ¿verdad?, en resiliencia. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos aclarar un poco, o todo lo que podamos, sobre este concepto de resiliencia, ¿no? Porque a veces parece o se confunde con el hecho de ser fuertes, pero no es eso. No, efectivamente, no es eso. Es verdad que resiliencia es un concepto que se trabaja desde muchos ámbitos diferentes. Se utiliza desde hace mucho tiempo en el ámbito de la ingeniería, de la física, de la biología, de la sociología, pero desde el punto de vista de la psicología, la resiliencia quiere decir la capacidad para superar situaciones adversas y además salir fortalecido o fortalecida de esa situación, ¿no?, después de haber atravesado una situación adversa. Claro, salir fortalecido, reforzada, reforzados, pero ¿cómo, no? Puede haber un componente genético, personas que tienen esta capacidad innata, pero se puede aprender a ser resilientes y, sobre todo, ¿cómo? Sí, correcto. Efectivamente, comprobamos que hay muchas personas que tienen ya como de naturaleza el ser más resiliente que otras, ¿verdad? Pero no hay ninguna duda que es una competencia que se puede desarrollar, que se puede trabajar y que una persona, vamos a decir, con una resiliencia un poco justita, puede efectivamente aprender habilidades para poder tener esa resiliencia de una manera más potente, poder desarrollarla con mayor fuerza. ¿Cómo? Verás, hay muchos autores, hay muchas autoras que consideran que para tener una buena resiliencia de base es bueno tener buenas capacidades para regular nuestras emociones, tener buena capacidad también para reconocer cuáles son nuestras fortalezas y también qué áreas, qué puntos más débiles podemos mostrar en un momento dado, y también la parte de autoestima, ¿no? Cuanta más autoestima tenemos, parece que más posibilidades de ser resiliente. Pero luego hay pequeñas cosas que nos pueden ayudar a hacer frente a una situación adversa, aunque no hayamos conseguido dominar tanto las herramientas o las competencias que he nombrado. Silvia, tú has trabajado y trabajas con empresas, con grupos, en situaciones críticas, en situaciones de desequilibrio, de emergencia total, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, algunos casos que sé que tú has estudiado y trabajado, como pudo ser aquel fatídico accidente de tren en Uarte Araquil que se cobró tantas vidas, dejó tantos heridos, y también la tragedia, por ejemplo, del camping de Biescas. Hoy queremos recordar de alguna manera esos ejemplos que fueron terribles, ¿verdad?, para de alguna manera asemejarlos, ¿no?, a esta situación de pandemia en la que estamos. ¿Cómo podríamos estudiar aquello para intentar comprender esto y de alguna manera no venirnos abajo, sino todo lo contrario? Sí, bueno, yo creo que de aquellas situaciones tan dramáticas, si algo hemos aprendido es que hay muchas personas que salen, vamos a decir, airosas, o, utilizando la palabra que había utilizado antes, fortalecidas de una situación tan difícil, ¿no? Bueno, hay que dejar claro que nadie desea vivir situaciones difíciles por esa idea de que quizás sale bien parado o fortalecido a futuro, pero es verdad que cuando alguien vive una situación muy difícil que no ha elegido, pero que ya la ha vivido, tiene esa posibilidad. Entonces, bueno, yo creo que podemos inspirarnos o recordar aquellas situaciones para ver y creer que de verdad, aunque una persona haya sufrido un drama terrible, puede volver a vivir la vida, a disfrutarla y a tener una visión optimista y esperanzadora de lo que le queda por vivir. Y bueno, vemos también, o el hecho de haber podido analizar y estudiar situaciones de ese tipo, que hay algunas técnicas o algunas cuestiones que nos pueden ayudar a hacer frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, se sabe que las personas que tienen capacidad para mirar la situación de diferentes maneras, tener diferentes perspectivas acerca de lo que les está pasando, esa capacidad para tener una visión más global ayuda en un momento dado a poder pensar e idear en distintas soluciones, ¿no? El ser capaz de darse cuenta de que una persona en un momento dado puede estar viéndolo todo de una manera muy oscura, de una manera muy negra, pero que existen otras formas de verlo, y apartar un poquito ese sesgo de negatividad e intentar buscar lo positivo, pues es algo que también nos puede ayudar en un momento dado. Claro, por ejemplo también con la calma, ¿no? ¿Cómo conectamos con la calma?
Importantísimo esto. Sí, efectivamente. Es muy importante, por un lado, identificar qué tipo de técnicas me pueden ayudar para conseguir calmarme cuando estoy bajo el influjo de emociones duras, ¿no? De emociones como el miedo, como la ira, como el enojo, como los sentimientos de culpa. Yo creo que la mayor parte de las personas tenemos nuestros truquitos, ¿no? Una persona puede hacer yoga y sentirse muy bien, puede salir a correr y sentirse muy bien. Ahora, es verdad que hay una técnica, una táctica que yo creo que es interesante y consiste simplemente en dedicar una parte de tiempo cada día a conectar con aquellos recuerdos, con aquellas situaciones o con aquellas actividades que a mí me reportan calma, que me dan sensación de seguridad, que me ayudan a conectar. Puede cambiar, ¿verdad? Cambia constantemente, ¿no? A veces nos llama la atención, estábamos viendo imágenes ahora, por ejemplo, de esa tragedia de Biescas, cuando hemos conversado con personas que sobrevivieron a aquella tragedia, ¿no? Como lo vamos a ver dentro de poco tiempo también, a la pandemia en la que nos encontramos del COVID-19, efectivamente veremos cómo nuestro cerebro se adapta, cambia, es flexible, ¿no? Mucho, mucho, sí. Es lo que llamamos neuroplasticidad, efectivamente. Y por un lado vemos la neuroplasticidad, por ejemplo, cuando en la línea de lo que estaba comentando, si yo me acostumbro a pasar un tiempo en calma, desarrollar esa capacidad hace que pueda entrar en ese estado de calma con mayor facilidad y que, bueno, de alguna manera el hecho de haber estado ahí más tiempo y haberlo desarrollado más, consiga que, bueno, pues en un momento dado, como digo, venga de una manera más sencilla y pueda utilizarlo con mayor facilidad cuando lo necesito, cuando la situación es tan adversa que me está revolviendo demasiado. Estuvimos negando mucho tiempo, demasiado tiempo, en España, una evidencia que nos llegaba de China. No queríamos ver la realidad de la pandemia que surgía en Wuhan, ¿no? Tendemos a la negación, tendemos a negar. ¿Por qué? Sí. Parece mentira, ¿verdad? Esto cuando lo leemos en los libros pensamos que no nos va a tocar, pero yo creo que hemos podido vivir en primera persona esta negación que hacemos. Yo trabajo con cierta frecuencia en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra y cuando hablo con cuerpos de seguridad muchas veces comparten conmigo esto, como cuando, por ejemplo, tienen que dar una mala noticia a una familia, la primera reacción es: no puede ser, esto no está sucediendo. Bueno, yo creo que nos ha pasado ahora. Veíamos esa situación en Wuhan, veíamos a las personas con mascarilla, veíamos que cerraban una ciudad entera y nos parecía lejanísimo y que no podía llegar. Eso sí, pasa en Italia, aquí al lado, y nos sigue pareciendo que no va a llegar. Bueno, también es verdad que poco a poco nuestra mente se va adaptando, aceptando la situación, y hoy es el día que ya todo el mundo está aceptando y situado, ¿no?, en la situación que nos está tocando vivir. Exacto, y ha sonado una canción constantemente, como es el famoso Resistiré, pero la resiliencia no es resistir. No, efectivamente, no es resistir. En mi cabeza, resistir tiene que ver con que una persona en un momento dado es como que se pone una especie de barrera y está soportando lo que le cae encima y lógicamente deseando que eso pase para volver a cierta normalidad, ¿no? Pero resiliencia intenta ir más allá y lo que plantea es, vale, tienes que pasar por este trago, estate ahí soportándolo, pero vamos a intentar que salgas crecida, que salgas crecido, de tal manera que si en un momento dado te toca hacer frente a otra situación adversa, tengas la capacidad suficiente, hayas aprendido cosas que te ayuden a hacerle frente con mayor fuerza. Aprender a mirar de otra manera que nos resulte más útil y lo más importante, conocerse a uno mismo, a una misma, ya lo dijo Shakespeare, y yo creo que con esto podemos concluir, ¿no?, con esa frase literaria que desde luego se suma totalmente a tus palabras. Silvia Zabarza, ha sido un placer escucharte, nos ayudáis mucho los profesionales de la psicología a poder vivir con más calma y más templanza esta situación, pues que a veces nos enloquece un poco, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia, y muy buenas tardes. Muchas gracias a ti y a tu equipo por invitarme. Buenas tardes. Un placer, Silvia. Y gracias también a Medna, que hoy precisamente nos hacía esta propuesta de charlar con Silvia, y ella ha charlado con muchas personas hoy a través de una fórmula